propone iniciativas interesantes, controvertidas pero interesantes. Yo propondría que luego conocido el dato de pobreza, primero se llamen un poco a silencio, introspección, digo todos, para analizar cómo... Ayer estamos discutiendo en Más Nación, estamos debatiendo y nos apuntaban, estos datos de pobreza no convierten a la Argentina en el país más pobre del mundo, porque en el ranking nos falta para ser el más pobre del mundo, pero sí, desde el punto de vista del potencial que tiene Argentina y de lo que pudo haber logrado, es el país, desde el punto de vista del potencial, más pobre con respecto a lo que puede ser naturalmente, sin hacer locuras. Mirá, los países más pobres del mundo, muchos de ellos tuvieron tsunamis, guerras, no sé, catástrofe, climáticas. Y a mí me parece que ese 40 yo lo sacaría y pondría el número de personas que representan. 18.5 millones. 18 millones de argentinos. ¿Te gusta? 18, entendemos la enormidad. 18 millones de argentinos. 18.032.562 personas. Son pobres. 218 canchas de River. Claro, claro. Si contamos 80.000. Ahora, el kirchnerismo gobernó 16 de los últimos 20 años. 16 de los últimos 20. Nos dejaron 18 millones de pobres, de los cuales entre los adolescentes o menores de 17 la pobreza trepa casi al 60. Claro. Sí, eso es una generación perdida. Y hay que sumarle, primero que es una foto vieja, porque es primer semestre y no tiene ponderado el impacto de la última devaluación. Segundo, la verdad que es redundante decirlo, pero no solo es una foto vieja, sino que es la clásica medida de la pobreza por ingresos, que es bastante imperfecta, y también toda la red de contención social, de ayuda del Estado, que es emisión monetaria, etcétera, que hace que ese número no sea al menos 10 puntos más. Sí. Hoy daba el dato Pablo Fernández Blanco. Ayer Sergio Massa, creo que desde Ensenada fue, ¿no? Corríjame. Habló en algunos de los actos políticos que hizo, habló de la pobreza en los siguientes términos. Es cierto. Eminentemente político. Generamos empleo, pero también es cierto que el salario no alcanza. Es cierto, construimos Estado, pero también es cierto que no nos alcanzó para derrotar la pobreza. Es cierto, recuperamos parte de nuestro modelo de desarrollo económico, pero también es cierto que perdimos reservas que podríamos haber cuidado y que hoy harían que frente a la sequía nuestra economía esté mucho más fuerte. Bueno, primero hay que poner los datos sobre la mesa. Desde que asumió Massa se sumaron a la República Argentina más de 2 millones de pobres. Más de 2 millones de pobres. Massa asumió en septiembre del año pasado, ¿no? Fines de agosto. Agosto del año pasado, y se sumaron ya 2 millones de pobres. Después, el concepto de construimos más Estado, es un concepto abstracto, ¿viste? Sí. Construimos ciudadanía, construimos derechos. Todavía falta. ¿Qué falta? 16 de los últimos 20 años, 16 años. ¿No te parece suficiente tiempo para intentar una transformación en la Argentina? 16 años con estos niveles de pobreza, no les da la cara. A mí la verdad que yo no entiendo cómo todavía pueden hacer campaña diciendo ahora vamos porque aún nos falta. Bueno, 16 años. Yo, así como muchas veces cuando yo digo que no entiendo, ustedes me dicen, ¿cómo te sorprende? Yo respondería, ¿cómo te sorprende en una fuerza política que durante años estuvo mintiendo y manipulando los datos de pobreza? Desde cuando la presidenta fue a Italia, a una reunión de la FAO, a decir que en la Argentina había el 5% de pobreza. Y nadie decía nada. Mentían los datos de la inflación y nadie decía nada. Sí. Bueno, ¿fue en tu programa, Luis, cuando Kicillof, no recuerdo si fue en tu programa? Yo lo entrevisté. Cuando dijo que era estigmatizante medir la pobreza. Sí, le digo, ¿por qué no miden la pobreza? Es una manipulación escandalosa de las estadísticas. En el mundo, si vos sos un funcionario y dejás de medir un dato tan sensible como la pobreza, te echan de una patada en el... Y Kicillof dijo, no, lo decidimos porque es estigmatizante. Pero perdón, no quiero mezclar una cosa con la otra, pero es el concepto de cómo haces política. Así como Cristina cree que la Corte Suprema no existe y que puede reponer una jueza que ya fue apartada por la Corte Suprema con los libros de la Constitución, Kicillof, como ministro de Economía, creía que podía eliminar los datos de la pobreza.
que podía restatizar YPF sin ningún costo. Y hoy vamos a terminar pagando 16.000 millones de dólares. De nuevo, para la Argentina, 16.000 millones de dólares. Yo no sé qué representa. Representa, bueno, es un cálculo que cada uno de todos nosotros, junto con nuestros nietos, vamos a tener que seguir pagando durante años. Pero además el ministro recién decía, no pudimos terminar con la pobreza. Hay que recordarle que la razón principal de que se sigan incorporando pobres, y como decía más temprano Débora, que hoy los laburantes ingresen en este sector que está por debajo de la línea, es la inflación. O sea, no se trata de que no pudo eliminar la pobreza recibida como pesada herencia. Se trata de que genera pobres minuto a minuto. Inflación que siguen reproduciendo y multiplicando todos los días, cada 5 minutos, en las últimas horas. Igual lo más grave es la pobreza estructural, porque vos el tema de la inflación la bajás o le mejorás el nivel de ingreso, le pones plata en el bolsillo y te cambia automáticamente el índice de pobreza. El problema es que detrás de esos números hay una pobreza estructural que te va a llevar décadas a revertir. Falta de acceso a la educación, al agua potable, a la higiene, a la salud. Y cuando Cristina va afuera y repite los números mentirosos de la Argentina en materia de pobreza, indigencia e inflación, es porque hay que decir también, porque dice, no, el Banco Mundial dijo, la FAO dijo, la FAO, el Banco Mundial, muchos de estos organismos toman los datos que le dan los propios países. Claro. Para hacer los indicadores. Y bueno, y la Argentina le daba datos falsos. Bueno, y en el medio de todo